Teatro Antiguo de Buenos Aires, piezas del siglo XVIII, de Mariano G. Bosch, publicado en 1904. Capítulo 13. Ignorancias y ferocidades del teatro y de fuera de él. 1. Hemos terminado con los ejemplos. Pasemos ahora a deducciones. Dijimos al comienzo de esta obra que no nos correspondería hacer el estudio detenido de las malas producciones del teatro español. Entre paréntesis, sus obras de real y verdadero mérito son tan pocas que son bien conocidas. Acá hay una nota al pie que dice: pocas son, pero con todo, más numerosas que las del teatro inglés. Seleccionadas con esmero y corregidas por sus autores, el teatro español sería hoy el primero. Un buen libro aparecido el año pasado, Guía Artística, Reseña Histórica del Teatro, etcétera, etcétera, por E. Rodríguez Solís, puede servir como el mejor texto para tal estudio. Madrid, R. Álvarez, R. de Atocha, 15, 1903. Entonces retomo el párrafo completo. Dijimos al comienzo de esta obra que no nos correspondería hacer el estudio detenido de las malas producciones del teatro español. Entre paréntesis, sus obras de real y verdadero mérito son tan pocas que son bien conocidas, si no mediara la circunstancia de haber sido ellas en nuestro país la base sobre la que se edificó el teatro nacional, los modelos que imitaron algunos autores y la única educación colectiva del pueblo argentino en los 30 años que siguieron a la fecha de nuestra emancipación política, como lo había sido en los 60 anteriores. El mal que ellas causaron fue tan grande que no es extraño ver ahora un espíritu independiente que proteste con indignación. En su época se protestó de la esclavitud. Ahora protestamos de la educación. Los teatros extranjeros, aun cuando hubieran sido peores que el de España en estas colonias, no podrían ser nunca objeto de nuestro estudio porque influyeron bien poco en la educación popular. Ya hemos dicho que sus obras no fueron conocidas hasta después de 1804 y de esta fecha hasta 1811 en número tan insignificante que apenas pasan de media docena. Exteriores engañosos, Precaución infructuosa, La misantropía, Edipo de Voltaire, Roma libre, Atilo Regulo. En cambio, ¿cuántas de las antiguas? Hemos dicho que atribuimos gran parte de los excesos populares de las épocas de luchas políticas, como de los errores y las supersticiones que pesaban como restos de cadenas que impedían la marcha hacia el progreso, al teatro español que nos imponían los gustos de la época del país de quien éramos esclavos. Y antes de pasar a dar razones de orden psicológico, citaremos una más a un autor contemporáneo insospechable como defensor a outrance del teatro de España en todas sus épocas, y es don Emilio Cotarello y Mori. Dice este autor, nota al pie, Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo, Madrid, José Perales y Martínez, cabeza número 12, 1902, capítulo 18, página 426. Abre comillas. El público español, al igual del de París, venía concediendo desde antes del año anterior, nota al pie 1815-16, mucho aplauso a estos dramones espantables que prepararon el advenimiento del romanticismo, al cual pertenecen en cierto modo. Al vulgo de los espectadores nada le importaba la verdad
siquiera poética del asunto, ni la lógica en su desarrollo, ni el sentido común en los caracteres. Quería sorpresas, acciones fuertes, prisiones, sangre y horror por todos lados. No en vano, durante más de 20 años venía Europa entera presenciando actos de tanta o mayor ferocidad que los melodramas ponían a la vista. Nota al pie. No eran los melodramas propiamente dichos los especialistas en estos asuntos, sino los dramones, que tal debe ser la palabra que los clasifique. El melodrama no explotaba los asuntos en forma tan detestable ni cruda. En cambio, ya hemos visto cómo lo hacían las otras comedias. Sigue. Los odios de clases, políticos y religiosos entre los franceses dieron largo asunto a las mayores tragedias en el curso de su célebre revolución. Las inicuas invasiones napoleónicas en casi todos los estados, con su cortejo de actos vandálicos, provocaron una sacudida en igual sentido en pueblos antes bien pacíficos como España. Nota al pie. ¡Qué ironía! Pueblos bien pacíficos. Creo que el pueblo español ha sido el guerrero eterno de la historia. En cuanto a que los actos vandálicos provocaron odios desconocidos en España, no es exacto. Su teatro anterior a 1808 lo demuestra. Los moros eran los franceses anteriores en este sentido. Sigue. Es difícil hoy formarse idea clara del odio que en nuestros abuelos causaba la presencia de los enemigos. Otra nota al pie. Causóla igual la de los moros y duró más de 5 o 6 siglos. El odio no se causa, se produce en las naturalezas predispuestas. El fraile exterminador, he ahí el productor de odios. Ejemplo, los moros, los no moros y nuestros indios de América. Título, herejes. Sigue. El soldado aquel de la pieza dramática escrita por un fraile murciano que después de la batalla de Bailén se presenta con un corazón de francés chorreando sangre entre los dientes, nos indica cuánto había descendido hacia la crueldad el alma de los españoles. Crueldad saludable tal vez en aquellos tiempos, pero que trascendía ahora hasta las más sencillas expansiones del espíritu. Expansiones con S, ¿no? Como extranjero. Bueno, y acá en este párrafo se acumulan 3 notas al pie que voy a leerte ahora una después de la otra. La primera, esto es ferocidad, el corazón de francés chorreando sangre entre los dientes, y solo un pueblo feroz por naturaleza produce y acepta eso. La segunda, la cabeza del moro Tarfe clavada en una pica y chorreando sangre en el triunfo del Ave María, es el mismo caso y anterior a la invasión francesa. De modo pues que el alma de los españoles parece que ya había descendido antes. Y la tercera, era histórica esa crueldad, la crueldad del alma de los españoles, saludable tal vez en aquellos tiempos, menciona. Y los americanos la conocemos desgraciadamente muy bien. Una raza entera desapareció gracias a ella. México y el Perú la lloran. Sigue. Algunos escritores quisieron ridiculizar esta perversión del gusto en asuntos literarios, como más adelante otros lo intentaron con las exageraciones románticas. Pero semejante llamamiento al buen sentido no tuvo por el pronto feliz éxito. Nota al pie. Esto prueba que el mal estaba demasiado arraigado en el alma de ese pueblo. Su mal gusto también.
Y debido a esa causa misma, como tuvimos ocasión de decirlo anteriormente, como lo dijo Moratín, a quien por esto ataca en su libro el señor Cotarelo citado. Sigue todavía la cita de el señor Cotarelo y Mori. Un poeta distinguido, don Eugenio de Tapia, compuso en esos días una sátira en que aprecia de este modo las comedias terroríficas que entonces estaban en auge. Mas no sólo el que adula bien entiende el gusto de Madrid. Fabio el sensible una comedia lagrimosa emprende. Ya es tierno en las escenas, ya irascible. Ora baja a las tumbas horrorosas y allí ve un figurón magro y horrible. Ora pinta mujeres angustiosas del hambre traspiladas. Clamorea tal vez en las prisiones tenebrosas. La plebe llora, el cómico vocea. Cae el telón, se aplaude la ensalada y luego por Madrid se cacarea. Con más gracia todavía, don Leandro Fernández de Moratín, en una carta a su amigo don Dionisio Solís, escrita en Barcelona a 12 de septiembre de 1815, fustiga las obras de aquel género diciendo, abre comillas a su vez, ¿y qué hay de teatros? ¿Qué nuevos ingenios pululan por ahí? En este emporio catalaúnico asoman la cabeza bastante a menudo 3 o 4 poetas ropavejeros, muy amigos de sepulcros, paletillas, cráneos rotos y tierra húmeda, con cadenita, jarra de agua media morena y pobrecita mujer embovedada que llora y gime hasta que en el 5.º acto bajan con hachas y estrépito y el crudo marido la abraza tierna y cariñosamente y la consuela diciéndola que todo aquello no ha sido más que una equivocación. Cierra comillas a la cita completa. 2. Las manifestaciones varias de los pueblos no hay que estudiarlas en los detalles por los detalles, sino en su esencia misma, esencia que se modifica accidentalmente en algunos momentos históricos y en las diversas épocas, pero que substancialmente permanece casi la misma. Un mismo hecho en diversos pueblos provoca diferentes manifestaciones. Las tiranías aplastan a unos y enardecen a otros. Los refractarios no se amoldan. Las modificaciones de lo substancial solo se operan con el trabajo lento de los años, de la educación, entre paréntesis, pero la educación moral antes que otra alguna. Así como el pueblo chino, por un proceso lento de muchos centenares de años, ha llegado al colmo de la apatía y la imbecilidad, y no volverá a la virilidad por sí solo nunca, así también los asesinatos colectivos, las conquistas y golpes de mano a naciones indefensas, las tiranías, etc., llegan con los años a ser característica de algunas naciones, lo que en psicología se llama estado de conciencia. La pulsación de estos estados se aprecia en las diversiones públicas. Así como las corridas de toros serán siempre el espectáculo predilecto del pueblo español, y sólo la acción continuada de una educación contraria durante muchos años podrá extirpar tal afición, así para otros pueblos será siempre una fiesta inaclimatable. Esto por efecto de temperamento, de ley de herencia y de práctica. Como nuestros músculos se desarrollan en el ejercicio, así las cualidades se desarrollan en la actividad de ellas mismas. Tal pasa con los espectáculos teatrales. Los tonis, los payasos, los excéntricos, los bufones en general,
harán siempre las delicias de los ingleses y norteamericanos. Los cantores populares, entre paréntesis, canzonetiste, la melodía absoluta, el ritmo de la danza, serán elemento simpático en las naturalezas italianas. El canto abstracto, la música severa, la filosofía, literatura de meditación, serán alma del arte alemán, noruego, etc. No hay francés que no sienta vibrar en ecos simpáticos su alma a los primeros acordes de una polca acancanada, del jeu de mots espiritual, del cuplé hablado, interpretativo, cantado, entre paréntesis, género que practican las danseuses, y esto se repite desde siglos atrás. Esa actividad moral continuada desarrolla tales cualidades. De modo pues que si los odios y rencores no prosperaron en los pueblos como Francia, Inglaterra y Alemania a pesar de sus guerras, y esto a causa del carácter esencial de esos pueblos educados de otro modo, encontraron siempre ecos simpáticos en las masas populares incultas de España, entre paréntesis, entre los napolitanos y los briganti de Sicilia o Córcega lo vemos a cada paso en la historia, como lo encontraron entre nuestros antepasados, continuamente en guerra con alguien, sanguinarios y feroces como sus padres los colonizadores. Y los errores políticos argentinos no reconocen otro origen que la facilidad con que prosperaron las plantas del rencor y el odio en el alma de los porteños. Aún hay odios atávicos dentro de nuestras fronteras. Aún hay porteños que hablan de los provincianos no como de compatriotas, sino como de enemigos del año 20. Aún hay orientales que degüellan a orientales por odio partidista, blancos y colorados. Aunque la Europa no hubiera presenciado actos de crueldad que presenció después de la Revolución Francesa, como dice el señor Cottarello y Mori, el teatro de su país hubiera presentado ejemplos de esa clase y que le eran comunes. Ya los tenía. Él mismo deja establecido que trascendían hasta las más sencillas expansiones del espíritu. ¿Por qué? Porque era su carácter esencial. ¿Cómo llegó nuestro pueblo porteño a hacerse cruel, feroz tal vez? ¿Qué sabía él de esos actos ocurridos en Europa después de la Revolución Francesa? Pero conocía muy bien los que había presenciado en el teatro venido de España. Y como en la esencia de su vida colectiva existían los elementos productores, los gérmenes del mal heredados de indios y españoles, los antepasados, veía esos actos con perfecta naturalidad, lo mismo que los practicaba. En el teatro con gusto, en la vida por instinto. Era una ley de herencia que se cumplía. Con el andar del tiempo habría de ir manifestándose poco a poco, solo como caso de atavismo. Más adelante, con la renovación de la sangre en continua mezcla con otras razas, desaparecerá, si la educación la ayuda a desaparecer. Como el músculo no ejercitado se atrofia, así tal virtud o tal vicio dejado de practicar se va perdiendo. Para probar ese carácter esencial del pueblo español heredado por nosotros, y cuyos actos, entre comillas, trascendían hasta las más sencillas expansiones del espíritu, deberemos recordar las guerras seculares de los castellanos con los moros y sus crueldades históricas. Deberemos hablar de la conquista de América, una historia de sangre, odios y supersticiones. Deberemos exhibir a la contemplación pública a ese monstruo llamado el fraile malvado, exterminador de herejes, hablar de Torquemada y los suyos,
Deberemos referir al lector a las efemérides americanas, página por página, que nos recordarán que en 1760, abril 29, el rey de España expedía una cédula ordenando a los curas españoles de Buenos Aires que, entre comillas, entierren a los pobres aunque no paguen, a fin de que, entre comillas, no se los coman los cerdos y otros animales. O el manifiesto de la Regencia, febrero 1810, uno de cuyos párrafos dice, abre comillas, desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres, no sois ya los mismos que antes erais, encorvados bajo un yugo mucho más duro, mientras más distantes estabais del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia, cierra comillas. Debemos recordar las ferocidades del sanguinario general español Mariano Osorio, las crueldades del general Ramírez, al comandante Centeno, los hechos de Caracas, el martirio de Túpac Amaru y todos los suyos en 1781, al coronel venezolano Briceño, al capitán español Tomás de Renovales, etc., y la historia de las represalias de los patriotas americanos cortados por la misma tijera y bárbaros como sus padres. ¿Debemos insistir acaso sobre la influencia de esa religión católica de España, pesando como una lápida de plomo sobre la nación española y estorbando su emancipación moral durante todos los siglos? Mientras haya jesuitas y otras ignorancias, España no podrá seguir en su marcha a las naciones civilizadas. Si hoy mismo, cuarto año del siglo XX, hay quien pospone la salud de la patria a la comodidad de un traidor a ella, solo porque viste sotana. 3. Pues bien, tiranos, supersticiones, odios y sangre. Ese es en síntesis el cuadro presentado por España ante los ojos del pueblo americano durante 90 años, 1750 a 1840. Y eso era como llover en el río. En todo ese tiempo, 3 generaciones, bien puede hacerse la educación de un pueblo y formarse con toda fijeza el carácter nacional.